Miss Marple, como me enseñó un amigo italiano de Italia, ¿no? Ya que muchos somos italianos de la Argentina. Que hace años que no lo veo, ojalá que precisamente a lo mejor por esto tomo contacto, se llama Claudio Ferrari. Y Miss Marple es el método contrario, no contrario, nunca es contrario, es convergente, Poirot. Poirot es hiperintelectual, hiperfino, dandy, continental, como dirían los ingleses. Miss Marple la chimentera inglesa de parroquial, la de pequeño pueblo, y su método es interrogar al verdulero, ¿no? Al cartero, al que vende no sé qué, ¿no? Es una chimentera llevada a un grado de... Tal vez en las novelas de Miss Marple interesa más Miss Marple que los crímenes, ¿no? Los casos, no sé qué te parece a vos, ¿no? Interesa más bien la relación de ese tipo de personajes. Por otro lado, también habla de la grandeza de Agatha Christie, que puede crear un arco estilístico en entender una persona tan refinada, aparentemente fría, hiperintelectual, católica y continental, de una persona típicamente provinciana de pueblo como es Miss Marple, ¿no? Que por cierto es solterona, si no recuerdo. Sí, es solterona. Lo que pasa es que ella baja los casos a tierra porque en lo que está pensando en realidad son comparaciones con cosas que ella vio o vivió o le contaron y la lleva al presente, como un personaje le hace acordar a una tía de ella que una vez, y a partir de eso va deduciendo como la conducta humana se repite. Tal cual. Bueno, por cierto, si era soltera, no solterona, que no, si era soltera, debemos intuir por el fuera de campo inglés y epocal que era virgen. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos una... ¿Por qué amamos tanto a Agatha? Porque era virgen. Bueno, por una cuestión epocal y sobre todo porque mantiene, a diferencia de Poirot, cierta inocencia con respecto al mal. Es virginal con respecto al mal. En cambio, Poirot, más allá de si ha tenido o no relaciones sexuales, intuyo que sí, conoce el mal no de manera virginal. Entonces me parece que muchas veces la virginidad, yo diría que, saltando de tema, y ahora que se me vengan los teólogos, bueno, no hay muchos ahora interesantes que digamos, pero creo que, por cierto, la virginidad de María, en la cual yo no voy a discutir si fue real o no, yo creo que sí, en esa parte soy un fiel hijo de la iglesia, ¿no? Pero creo que además María en el catolicismo es virgen, sobre todo, también, además de la no rotura del himen en la concepción, porque es precisamente, empezamos de cero. O sea, con el nacimiento de Cristo empezamos de cero. Entonces, de alguna manera, su madre histórica, su madre real y de alguna manera carnal, tiene que ser virgen, es una tabula rasa, es empezar de cero. Así que creo que también el caso de la virginidad y el caso de la Virgen María y de Miss Marple y de tantos otras protagonistas, bueno, Carrie, ¿no? Carrie de Brian De Palma. Creo que es eso, creo que la virginidad parte de una cuestión física, de una posesión o no de una membrana en las zonas genitales. Creo que tiene que ver, como siempre, cuando se trata de un gran artista, con un gancho, un elemento simbólico. Quiere decir que no ha entrado todavía, no ha conocido, es cierta manera de representar la inocencia, o como en el caso de la Virgen María, de empezar de cero, ¿no? Ya que con Cristo empezamos de cero. Sí. Bueno, es interesante como todo este mundo de lo religioso, cómo se presenta en la obra de Agatha Christie, pero también en la vida. Porque, no sé si vos te acordás que ella fue de las autoras que firmó por la misa tridentina en su momento, cuando había como ese gran problema interno después del concilio. Claro. Aprovecho para agregar, yo era muy niño, no me llegaron cosas, yo también estoy por la misa tridentina. Por cierto, yo creo que la misa tridentina es muy importante porque la Iglesia Católica tiene que esmerarse sobre todo en mantener algo que ayudó tanto a tantos conversos y a tanta gente. Tiene que ser algo que nosotros no podemos entrar en la parroquia tal o la parroquia cual y seguir viendo la calle, no sé, la calle Esmeralda o la calle Triunvirato. Tiene que ser otra cosa. Pero aparte de eso sí, porque hay como lo que se llama, y en Inglaterra esto es muy común, o
o era muy común, ya que ahora el catolicismo, las conversiones han crecido mucho, hay una fascinación intelectual y estética por el catolicismo en Inglaterra, que ya viene del siglo XIX, con toda la vuelta del cardenal, la conversión del cardenal Newman y todo eso, ¿no? Y creo que en el caso de Agatha Christie, precisamente, tiene que ver también con esa suerte de elemento, ¿no? O sea, el catolicismo es algo además es una religión histórica, tiene puertas abiertas también en el sentido estético, en el sentido filosófico y todo eso, ¿no? Harold Bloom, que no es un escritor francamente de mi devoción, aunque tal vez lo tendría que leer más, pero bueno, no se puede leer todo. Bueno, hace años, ya cuando cumplió 80 años, declaró un judío laico, ¿no? Un judío sin formación religiosa. Declaró que donaba toda su biblioteca a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Dice, porque la Iglesia Católica es el único lugar o la única institución que todavía se preocupa por los libros. Así que en el caso, ¿no?, de la firma por la Misa Tridentina de Agatha Christie, debe ser también por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, es interesante, está bueno esto que decís de la cuestión de la imagen y de la tradición, porque Agatha además es una gran lectora. Absolutamente. Pero una lectora que no se manda a la parte con mi biblioteca. Claro. No se la pasa fatigando tanto la biblioteca. Claro. La verdad, la obra está La ratonera. Sí, por supuesto, ¿no? La ratonera, que bueno, aparte de la cosa, digamos, popular o pop, ya que estamos en Inglaterra, de que es una obra que hace 60 o 70 años que está en cartel, que va cambiando de decorado. Claro, su título de Mousetrap, que es la ratonera o la trampa para ratones, es una cita de Shakespeare, el Hamlet, cuando los actores itinerantes, él improvisa una obra para hacer confesar al asesino de su padre, ¿no? Y alguien le pregunta, no recuerdo si su madre Gertrude o el propio rey usurpador Claudio, ¿cómo se llama esta obra, Hamlet? Se llama The Mousetrap, ¿eh? Porque con esta ratonera confesaré. Al mismo tiempo creo que Pleamares de la vida y algunos otros títulos de Agatha Christie son también citas de Shakespeare. Sí, una gran lectora de Shakespeare. Una gran lectora de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock tiene Rich and Strange, Young and Innocent y el original de Intriga Internacional, que es North by Northwest. Sí. Aunque quiere decir estar chiflado. ¿Qué le pasa a Hamlet? Y alguien dice, él va North by Northwest. Es como que tiene los caminos cruzados de los vientos. Pero Shakespeare incluso es un problema para Inglaterra, porque si el máximo poeta, el máximo dramaturgo, además era criptocatólico, que se lo tiene que destruir. Fíjate que todo el tiempo lo único que se habla es que Shakespeare es un conjunto de autores complotados. Así es, una mujer que ha sido Francis Bacon, claro. Con Hitchcock intentaron lo mismo, incluso intentaron al final de su vida, ya en un grado de maldad, de perversión, que verdaderamente eso, negar que él se había mantenido el catolicismo. Tuvo la fortuna de tener como últimos confesores, esto está ya incluso en internet, en YouTube y yo qué sé qué, como dos confesores a dos jesuitas, que no es moco de pavo. Entonces cuando dijeron que Hitchcock había abandonado la fe católica, estos dos jesuitas aparecieron como, salvo diciendo los secretos de confesión, dijeron como Hitchcock los había llamado para tener una misa tridentina, ya que Hitchcock hacía todas las repeticiones, las frases, las decía en latín, que se había emocionado mucho. Y claro, Inglaterra, los crímenes de Inglaterra, como diría Chesterton, o la paradoja inglesa, ¿no? Sus dos más grandes artistas, Shakespeare y Hitchcock, le salieron católicos. Claro, uno lo podían negar y otros trataron de negarlo de una manera ya ridícula, ¿no? A mí me gusta cuando decís que con todo lo que tenés para reparar sobre Inglaterra, al mismo tiempo admirás a los católicos ingleses. Sí. Yo solamente quisiera ser inglés por una razón, para ser un católico inglés. Los admiro mucho porque, de igual modo que los judíos en ciertos lugares, no tanto en Inglaterra, ¿no? Ya que Benjamín Disraeli terminó siendo, si bien converso al anglicanismo, terminó siendo el creador del Imperio Británico.
Pero hay que recordar que los católicos en Inglaterra hasta 1930 prácticamente carecían de derechos, no podían entrar en Oxford, en Cambridge, tal vez para salud de los propios católicos, desde luego. De ahí viene la idea de que precisamente por qué tanto los católicos durante el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX que se tuvieron que dedicar a las artes. O sea, el mundo del teatro, por ejemplo, de la literatura, del cabaret, estaba lleno de católicos. Y por cierto, ahí se encontró con otro lugar, digamos, de clandestinidad, que era el mundo homosexual. De ahí que en Inglaterra la homosexualidad y el catolicismo han estado siempre muy unidos, porque se encontraron durante el siglo XIX que estaban en el mismo tipo de clandestinidad. Quizás Oscar Wilde es como El el emblema. Y el epítome, lógicamente, lo que hacía Oscar Wilde, lo hacía prácticamente toda Inglaterra, ¿no? El problema es que Oscar Wilde, claro, era irlandés, era católico y encima escribía sobre el amor griego, más o menos lo que él creía que era el amor griego, ¿no? Entonces creo que la ligó por todos ellos, ¿no? De alguna manera fue un mártir, ¿no? Por trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Bram Stoker, que era amigo de él, fue un poquito más vivo, si puede ser más vivo, ¿no? También era homosexual, era criptocatólico, ¿sí? Pero escribió Drácula, no mantuvo ese tipo de cosas. Siempre en Inglaterra, o sea, Inglaterra, catolicismo y arte, siempre han llevado una interesantísima y más que interesantísima doble vida para... Bueno, que puede ser el tema de alguna de nuestras próximas conversaciones.